Se intensifican los bombardeos en Medio Oriente a un año de la invasión de Hamás sobre Israel. En las últimas horas, el ejército israelí bombardeó el sur de Beirut y Gaza con el objetivo de derrotar al eje de resistencia. El 7 de octubre de 2023, grupos armados palestinos liderados por Hamás invadieron territorio israelí, desatando una guerra en Medio Oriente que ya lleva un año. Ese día, la organización islamita palestina lanzó un bombardeo con alrededor de 2.200 cohetes, haciendo colapsar la cúpula de hierro, el sistema de defensa antiaérea de Israel. Esta acción causó la muerte de 1.200 israelíes y extranjeros, además del secuestro de 250 personas, las cuales fueron trasladadas con vida a Gaza como rehenes de guerra. Entre ellas se encontraba el israelí uruguaya Yanni Goren, quien pasó 50 días en cautiverio. En respuesta a esta invasión, el ejército israelí lanzó una ofensiva militar contra la Franja de Gaza con el objetivo de destruir al grupo terrorista. Según el Ministerio de Salud de Gaza, al día de hoy más de 41.000 palestinos han muerto, 70% de ellos son niños y mujeres. El 28 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel inició una invasión por tierra del territorio palestino, prolongando la misma hasta el 24 de noviembre, cuando la comunidad internacional logra pactar un alto al fuego de una semana entre las dos fuerzas y produce el intercambio de rehenes por presos palestinos. Hamás liberó 105 rehenes, mientras que Israel entregó a 240 palestinos encerrados sin condena judicial. Entrado 2024, el conflicto cobró una dimensión regional. Grupos armados no estatales bajo el nombre de Eje de la Resistencia, el cual comprende a Yemen, Líbano, Irak y Siria, iniciaron acciones contra Israel y su mayor aliado en la zona, Estados Unidos. El 31 de julio, Israel lanzó un ataque sobre la capital iraní que acabó con la vida del líder del Hamás, Ismail Haniyeh. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, iniciaba así su política de eliminar a los dirigentes de Hezbollah y Hamás, la cual se intensificó en septiembre luego de la explosión de dispositivos walkie-talkie que dejó a 1.800 personas hospitalizadas. El 23 de septiembre, Israel bombardeó Líbano, dejando más de 550 muertos y atacó los suburbios del sur de Beirut, asesinando a Hassan Nasrallah, líder del grupo chií. La respuesta no se hizo esperar por parte de los ayatolas. El 1 de octubre, Teherán lanzó más de 180 misiles contra Israel, la mayoría de ellos interceptados por la cúpula de hierro. Desde ese día a la fecha, los suburbios del sur de Beirut fueron blanco de nuevos ataques por parte de Israel, quien asegura que es un bastión de Hezbollah. En las últimas horas, el conflicto se expandió al viejo continente, donde las fuerzas de seguridad de Dinamarca informaron que se registró una explosión en la embajada de Israel en Copenhague. Esto se suma a la imputación de dos jóvenes suecos de 16 y 19 años por su presunta implicación en el lanzamiento de granadas cerca de la sede diplomática en Estocolmo. En nuestro país, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado que califica como injustificable agresión el ataque terrorista del pasado 7 de octubre de 2023. Uruguay expresó su grave preocupación ante el saldo de vidas, heridos y desplazamientos forzados por este conflicto. Se entiende que se experimenta una espiral de violencia en la región que conlleva el riesgo serio de un conflicto generalizado. Uruguay hace un llamado a dar los pasos necesarios para iniciar un desescalamiento del conflicto mediante la vía diplomática, la cual empieza por la inmediata liberación de todos los rehenes y un cese al fuego impostergable. Cancillería remarca en un comunicado que continuará bregando ante la comunidad internacional por una resolución pacífica y duradera que permita finalmente al Estado de Israel y al Estado de Palestina convivir en paz, con fronteras seguras, en condiciones de mutua aceptación y reconocimiento. En México fue asesinado el alcalde de Chilpancingo a una semana de asumir en ese cargo. Vamos a repasar esta y otras noticias en el siguiente compacto. Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue hallado decapitado en el interior de un auto a una semana de haber asumido su cargo y a 3 días del asesinato de su secretario general, Francisco Tapia. Medios locales informaron que la cabeza del alcalde apareció sobre el techo de una furgoneta blanca con el resto del cuerpo en el asiento del conductor. Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, dijo en sus redes sociales que los funcionarios asesinados eran jóvenes honestos que buscaban progreso para su comunidad y solicitó a Fiscalía que investigue los asesinatos.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado aseguró que serán intensificados los operativos de vigilancia en la zona. El huracán Milton alcanzó la categoría 3 esta semana y podría tocar tierra este miércoles en la zona de la bahía de Tampa, en el estado de Florida. Las autoridades emitieron alerta roja en Tampa y Orlando, así como en la península de Yucatán en México. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que el estado recibirá un fuerte impacto y que hay tiempo para prepararse. Las actividades escolares han sido suspendidas de manera preventiva y la ciudad de Tampa abrió al público los estacionamientos para que la gente pueda dejar los autos a alturas seguras. 156 millones de personas estuvieron convocados para las elecciones municipales en Brasil este domingo, una jornada que dejó resultados con poca diferencia, provocando la segunda vuelta en varios municipios. En Sao Paulo, el Tribunal Superior Electoral informó que Ricardo Nunes, aliado del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, obtuvo el 29,4% frente a Guilherme Boulos, candidato apoyado por Luis Ignacio Lula da Silva, quien obtuvo el 29,6%. Con este resultado reñido, ambos candidatos se enfrentarán en el balotaje el 27 de octubre. En Río de Janeiro, Alexandre Ramagem, candidato derechista, fue derrotado por el oficialista Eduardo Paes, quien obtuvo una victoria considerable con el 60% de los votos. En el resto del país, la extrema derecha ganó la alcaldía en 6 capitales y avanzó en otras ciudades, dejando un escenario favorable para la segunda vuelta el domingo 27 de octubre.